Luis Espinosa Cházaro. Él es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, desde luego ahí en la Cámara Baja. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, para ti y para el auditorio. Bueno, hubo algunos cambios en la reforma hacendaria, hubo algunas otras cosas que se aprobaron, habrá algunas otras cosas que ya anunció el Senado podrían llegar a cambiar, hubo algunas cosas que descartaron, y para que quede muy claro para quienes nos están escuchando esta tarde, diputado, yo le agradecería que nos dijera, así como el ABC, de la manera más sencilla posible, que nos diga qué quedó, qué sí. Bueno, pues comienzo con la parte que tiene que ver justo con puntos constitucionales, que fue lo último que aprobamos ayer y votaremos el martes, que es elevar a rango constitucional esta parte que tiene que ver con pensión universal para adultos mayores, aquel programa que empezó el PRD en la capital de la República, de la parte hacendaria y fiscal, aunque efectivamente hay varios impuestos más que fueron derogados, como el YETU y el IDE, no quedaron el IVA en las colegiaturas, ni en las rentas, ni en las hipotecas, y bueno, pues nada más está esta cuestión que tiene que ver con el ISR progresivo, el impuesto a las mineras que son normalmente transnacionales, que estaban explotando el subsuelo mexicano y que no estaban prácticamente pagando impuestos, un impuesto de 7.5, del cual 30% quedará en los municipios, 30% en los estados, y 40 en la federación. Yo te diría que esto más el impuesto al refresco y un 5% extra a los alimentos con alto contenido calórico es como lo más destacable de lo que ayer se aprobó, porque hubo mucho ruido que se afectaría a otros sectores, a las clases medias, a las clases bajas. En realidad estamos haciendo una reforma hacendaria progresiva, que significa, para decirlo con toda claridad, pues que paguen más los que más tienen, que no lo estábamos haciendo así en el país, y era un sinsentido de la parte fiscal de nuestro sistema hacendario. Uno de los argumentos de los empresarios en el caso de los alimentos chatarra, de las bebidas azucaradas, es que, por ejemplo, este incremento en los impuestos en estos dos productos en concreto, pasan varias cosas. Por un lado, dicen ellos que les va a afectar y que podrían perderse algunas plazas laborales. Por el otro lado, argumentan que las bebidas azucaradas y los alimentos chatarras son lo más atractivo en las tiendas y es lo que más consumen las clases más pobres. ¿Cuál fue el argumento de convencimiento para siempre sí grabarlas? Bueno, pues el único argumento es que somos el primer país a nivel mundial con obesidad infantil. Yo creo que no hace falta otro argumento, y aunque es un tema multifactorial, la verdad es que ahí hay de los factores importantes, los dos más importantes. Efectivamente, bueno, si no promovemos que los niños y los adultos consuman alimentos mucho más balanceados, pues es como decir, bueno, como ya lo están comprando, entonces no lo grabemos para que sigamos siendo el primer país, como lo decía yo, en obesidad infantil, y el segundo en obesidad a nivel general después de Estados Unidos a nivel mundial. Si eso no nos preocupa, si no tomamos cartas en el asunto, bueno, pues sería irresponsable de parte del Estado mexicano y de los legisladores decir, bueno, pues entonces tengamos un problema de salud pública para que aquellos que producen refrescos no se vayan a molestar, ¿no? Sí, porque además producen enfermedades que son muy caras, ¿no? Que son enfermedades para ricos, que cuestan como para ricos, ¿no? Bueno, pues son enfermedades que al Estado o a los ricos o a los pobres les cuestan muchísimo, como la diabetes, y que ya nos están costando como Estado y que pueden ser prevenidas. Hubo una campaña de verdad brutal en los medios de comunicación de planteamientos que de pronto sonaban hasta ridículos. No es con impuestos como se combate a la obesidad infantil. Bueno, pues es una parte importante. Hay que pensar que la gente prefiera tomar bebidas en las que no le hagan daño a la salud que tomar refrescos. Es que la gente está tomando refresco. Bueno, si se hizo un círculo vicioso, pues necesitamos comenzar a combatirlo. A mí me llama mucho la atención porque a mí me encantaría que la gente dejara de consumir las grandes, que no digo que nunca se tome refresco, sino las grandes cantidades que consumimos. Somos el primer lugar también en consumo de refrescos en el mundo. Porque ello redundaría en una mucho mejor salud de los mexicanos y del país en su conjunto. Pero recuerdo que cuando se subió el precio cuando las veces que se ha subido con ese mismo argumento el precio de los cigarrillos, por ejemplo, no veo claras cuentas de que el consumo haya bajado, ¿eh?
Bueno, ahí tenemos que tomar en cuenta, y lo demuestran los estudios a nivel mundial, que en la parte que tiene que ver con el cigarrillo hay una cuestión de adicción por parte de los adultos. La nicotina causa adicción, y quien ya es adicto a consumir el tabaco con nicotina, en este caso el cigarro, pues aún con el incremento, pues continúa ahí, pero sí inhibirá, estoy seguro, el consumo del refresco, sobre todo para los niños, en el aumento del precio, porque para la gente resultará más económico tomar agua, o tomar aguas menos endulzadas, aguas preparadas en casa, que el simple hecho de decir, bueno, pues vamos a tomar refresco porque a la gente ya le gusta. No es la única acción, eso es cierto. Habrá que hacer campañas de concientización del tema de la obesidad, habrá que hacer campañas de nutrición, mucho en dónde tomar, o sea, no habría mucho que pensar en ese sentido. Okay. Una de las cosas que más duelen con mucha frecuencia a la población en general, y no hablo de la población de este país, sino de la población de cualquier país, pagar impuestos es doloroso ya de por sí. Pero cuando se ve que esos impuestos redundan en beneficio de la población, dice uno, bueno, menos mal. Pero cuando se ve que esos impuestos se van a los bolsillos de los funcionarios y demás, eso como que sí duele, diputado. ¿Están etiquetados para dónde van a ir estos nuevos Ahí tienes toda la razón del mundo, ahí no hay argumento contrario, y ahí el PRD ha dicho, en voz de su presidente y de nosotros los legisladores del PRD, que con la misma responsabilidad que planteamos el tema de que hacen más falta más recursos para el Estado mexicano, que por cierto, no gobernamos hoy nosotros, ¿no? Con el mismo ahínco y con la misma energía, vamos a estar velando por la transparencia, por la rendición de cuentas y por la reducción del gasto burocrático. Nada de esta ampliación de recursos que se le dará al Estado mexicano irá ni a gasto burocrático ni a gasto corriente. Tiene que ir todo a programas sociales, todo a inversión productiva, y así se planteó en su momento en el Pacto por México, y vamos a estar muy atentos de que esto se plantee. Nosotros en la próxima semana estaremos presentando de manera personal un punto de acuerdo para que efectivamente todos los recursos extraordinarios de esta reforma fiscal y hacendaria vayan a programas sociales o a inversión productiva de la mano de transparencia y rendición de cuentas. Ahí sí te concedo toda la razón, porque la gente dice, no estamos negados a pagar impuestos, solo queremos que no se los roben, y ahí la gente tiene razón. Sí, o que no sean para que otros se hagan ricos y a mí cada vez más pobre, ¿no? Es correcto, esto es válido, lo compartimos, y no hay argumento en contrario. Insisto, vamos en el PRD, voy en primera persona a estar atento de esta parte que tiene que ver con la aplicación de los recursos, porque de ninguna manera el Partido de la Revolución Democrática acompañaría una reforma que pretenda que haya dinero para que algunos se lo echen al bolsillo. Claro. Eso no va a pasar y no lo vamos a permitir. Ahora, este no es un caso cerrado, porque todavía estas modificaciones, todavía todo esto va a la Cámara Alta, y en la Cámara Alta han dicho que habrá modificaciones, y no solo eso, los empresarios por su lado también han dicho que van a apelar y que es muy probable que triunfen, dado que ese mismo impuesto en otros países lo han echado para atrás, argumentando cosas como el hecho de que si a ellos les suben el impuesto, entonces están poniéndole cuotas impositivas al campo, dicho en otras palabras, a quienes están cultivando la caña de azúcar, por ejemplo. Es correcto. Contestando a la primera parte que tiene que ver con el Senado, porque estoy en un área en donde probablemente me vaya a quedar sin señal y no quiero quedarme a medios de la entrevista. Okay. Es correcto, el Senado tiene todavía que debatir y votar en el sentido que ellos lo planteen, diciendo nada más para concluir que es una propuesta hacendaria y fiscal sólida, que me parece que deberá contar con la mayoría de los votos del Senado, reconociendo la autonomía de las dos cámaras. Y estábamos hablando de lo de la apelación, la posible apelación. Bueno, pues eso le tocará decidirlo a la Corte. Nosotros votamos en conciencia lo que pensamos, ya di los argumentos respecto a la obesidad infantil, y aquellos que pretendan ampararse para no pagar impuestos estarán en su derecho, y será la Corte quien tendrá que decidir. Ok, por último, lo que no aprobaron los diputados, lo que no va, aquello de la que la gente no se tiene que preocupar porque no habrá más carga impositiva. Quitamos el YETU, quitamos el IDE, no pasó el IVA a las colegiaturas, un empuje del PRD no solo en el discurso, como lo hizo el PAN, sino en nuestras votaciones en contra en la comisión, que lo pudimos detener,
no va el impuesto a la renta ni a las hipotecas. Yo diría que esta reforma fiscal no afecta ni a las clases medias y mucho menos a las clases más desprotegidas, que es pues a quien más tenemos que velar, porque ellos no tienen cabilderos multimillonarios para acudir a las cámaras. Oiga, dice que las pérdidas van a ser de 55 millones, una cosa así, ¿no? ¿Las pérdidas? Por los cabilderos. Bueno, pues eso tendrán que verlo las transnacionales con sus cabilderos, no con los legisladores comprometidos con el país. Bueno, antes de que se nos corte la llamada, de que se quede sin señal, diputado Luis Espinosa Cházaro, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Te agradezco yo a ti, muy buenas tardes, Blanca. Que le vaya muy bien, hasta luego. Pues hay